Dramatiza tus ideas. Este principio está en el libro que nos estamos leyendo en el mes de mayo, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y esto nos dice pues que este libro es el tesoro más increíble para aprender a ser un buen comunicador. Recuerden que estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de crecer, estamos hablando de ser mejores. ¿Ser mejores dónde? En lo que hagamos. Ser mejores profesores, ser mejores líderes, ser mejores gerentes, y lo que hace es ser gerente, pero también ser mejor médico, ser mejor enfermera, ser mejor networker, no sé, pero ser mejor en lo que uno hace. Y qué lindo que todo el tiempo uno esté pensando en ser mejor en lo que hace. Eso es demasiado lindo. Y les voy a compartir un poquito este principio que se llama dramatiza tus ideas. Algo que se ve normal, torombolo, sencillo, que uno no le pondría cuidado, pero es demasiado importante, es demasiado importante. ¿Y de qué se trata? De que la gran mayoría de personas, mejor dicho, el éxito, la comunicación, todo lo que nosotros hacemos con otros y todo lo que vemos que surge, tiene que ver con dramatizar las ideas. El cine, por ejemplo, que es el gran arte del drama, eso es lo que hace. Una idea en una película mal dramatizada, sin drama, es una mala película. Si tú observas las películas que has visto, si nosotros vemos las películas que hemos visto y las obras de teatro que hemos visto, ¿cuáles nos han marcado? Aquellas que estaban más dramatizadas, donde hay más drama, donde está mejor comunicado, donde hay más emociones, donde despertaron más emociones. El cine, Hollywood, el séptimo arte nos enseñó que las películas que quedan en nuestro imaginario durante toda la vida, los clásicos del cine, es porque tienen una gran dramatización, porque tienen un gran efecto en nuestra emocionalidad. Y por supuesto, el teatro, todas las obras de Shakespeare y todas las obras de teatro que se escribieron tanto en la antigüedad con Sófocles, Eurípides y Esquilo, lograban impactar el público griego por cuanto esas ideas estaban dramatizadas, esas ideas estaban muy, muy poderosamente dramatizadas. Y eso es lo que hizo el cine posteriormente y por supuesto el teatro a través de la historia, dramatizar. ¿Qué nos enseña eso? Que las ideas bien puestas, que las ideas con emoción son distintas a las ideas planas, y eso es demasiado importante para todo lo que hacemos en la vida, porque todo el tiempo nosotros estamos comunicándonos con otros y queremos lograr cosas, desde el niño que le pide un bombón a su madre hasta la pareja que quiere que la otra persona haga algo por él, o etcétera, etcétera, o cuando queremos que un cliente llegue a nosotros o un prospecto de alguna actividad que hagamos trabaje con nosotros. ¿Saben qué tiene que ver todo eso? ¿Qué nivel de dramatización tenemos y qué emoción ponemos a todo lo que hacemos? ¿Qué tan emocionados y tan apasionados estamos con lo que hacemos de eso? Eso es lo que nos está hablando Carnegie en esta parte del increíble libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que de verdad es un clásico y que debemos recuperarlo nuevamente para volverlo a leer, pero sobre todo para que los niños lo lean, ¿Tú te imaginas un gerente hoy en día leyéndose ese libro, el cambio que puede tener en su empresa? ¿Te imaginas un profesor leyéndose ese libro, el cambio que puede tener en su comunicación? Todos estos podcasts que estamos grabando en el mes de mayo van a ser importantes por eso, porque comprendemos todo lo que tenemos que cambiar y todo lo que tenemos que aprender para ser mejores en lo que hacemos. Y cuando somos mejores en lo que hacemos, en lo que comunicamos, nos volvemos mejores en todo, porque eso afecta todas las áreas de nuestra vida. Yo mismo, y les tengo que confesar que cuando yo descubrí el centro de lo que iba a ser el resto de mi vida, lo que más me apasionaba, con lo que me iba a comprometer, cuando yo vi la actividad que hago hoy en día, yo tuve que aprender a dramatizar las ideas.
en mí se dio de manera natural, pero no quiere decir que cuando dramatizamos las ideas se dé de manera artificial. No, el cine es natural. Los actores lo hacen porque aman lo que hacen, porque la idea les gusta, porque les emociona esa película. O sea que no porque sea una película es superficial o es artificial la dramatización. No, viene del corazón. De hecho, los buenos actores es porque lo hacen desde adentro, es porque sienten el papel que están cumpliendo y eso es un buen actor. En la literatura, por ejemplo, las ideas dramatizadas son aquellas que se vuelven clásicos. Las ideas bien explicadas, bien planteadas, son aquellas que transforman las fronteras de la literatura. Gabriel García Márquez nos lo enseñó. Cuando Gabriel García Márquez escribió esa obra cumbre de la literatura, yo creo que ese libro, yo creo no, los críticos de la literatura del mundo entero han dicho que ese libro se volvió un clásico al nivel de Cervantes, del Quijote de Cervantes, o incluso al nivel de la Ilíada y la Odisea de Homero. ¿Saben por qué? Porque ahí están dramatizadas las ideas. Una idea simple, ¿sabe? Una idea simple no sirve para nada, pero una idea dramatizada cambia el mundo y logra lo que quiere. Y les voy a dar un ejemplo de la literatura. Cuando la primera parte de 100 años de soledad, cuando dice Gabriel García Márquez allí en ese libro, cuando dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó a sí mismo como Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavarse y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Y continuaba diciendo, José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba más allá del ingenio de la naturaleza y quizá más allá del milagro y la magia, quiso valerse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno, para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía, que por aquel tiempo no creía en la honradez de los gitanos, ahí mismo vendió su mulo y una partida de chivos para hacerse a los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio familiar, no consiguió disuadirlo. Pronto ha de sobrarnos oro para empedrar toda la casa, respondió su marido. ¡Qué fascinante historia! ¡Qué fascinante historia que le dio el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez por toda su obra! Pero ¿saben una cosa? ¡Qué impresionante historia que ha sido la única vez que Colombia gana un premio de literatura en uno de sus hijos! Así fue de importante. Pero qué importante que Gabriel García Márquez se inmortalizó en algo tan exclusivo como la literatura y donde tantos escritores han soñado a través de los siglos con hacerlo. Eso lo logró Gabriel García Márquez. ¿Saben por qué? Porque dramatizó una idea sencilla, porque una idea sencilla fue capaz de dramatizarla, o sea que dramatizar las ideas
que nos comunicamos con los demás en cualquier aspecto de la vida es súper importante, porque eso lo cambia todo y eso es lo que nos dice el libro de Carnegie. Y les voy a contar entonces un poquito de cómo es la historia. ¿Por qué dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podía olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo? ¿Sabe de dónde sale esa idea? Era una pinche idea. El pueblo donde se inspira Gabo, que se llama 100 años de soledad, el pueblo que se llama Macondo, que es Macondo como se llama el pueblo, en Colombia se llama Aracataca y queda al norte de Colombia, un pueblo olvidado. Su padre lo llevó cuando él era niño a la plaza de mercado muchas veces y él jamás pudo olvidar cómo los pescados estaban en esas cajas de icopor, en el hielo. Es un pueblo prácticamente sin energía eléctrica. Pero además en la plaza de mercado no habían neveras. Entonces los tienen los pescados en unos cubos, en unas cubetas de icopor llenos de hielo que traen de algún lado para que los pescados se duren un poco más y los puedan vender. Y era la primera vez que el niño ve el hielo. Pero era una tontería. Va a una plaza de mercado como la plaza de mercado de tu pueblo. Y el niño ve cómo los pescados están en un cubo, en una cubeta de icopor con pedazos, con trozos de hielo, tal como ocurriría en cualquier plaza de mercado de cualquier pueblo. Pero miren que esa simple idea, Gabriel García Márquez la dramatiza, nada menos que para ponerla en la parte inicial de la obra cumbre que lo iba a llevar a la cumbre de la literatura. ¿Y cómo lo expresa? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, que era él, no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Porque esa idea, ese recuerdo está en la mente de un niño que cuando era niño lo llevan a conocer el hielo. Pero miren la idea cómo se expresa de manera diferente. Esa tontería aparentemente de idea de un niño, expresada de manera dramática, cambia todo. ¿Cuántos de nosotros tenemos hechos e historias, experiencias vividas impresionantes? Pero como no las expresamos de una manera dramática, no hemos ganado el Nobel. ¿Ven? Y lo mismo ocurre en todos los aspectos de nuestra vida. Como no explicamos de manera dramática lo que hacemos, no le ponemos emoción a las cosas que hacemos, no le ponemos pasión a las cosas que hacemos, entonces también no ganamos el Nobel, ni tenemos alguna dosis de éxito en lo que hacemos. Eso es lo que nos está enseñando el libro en esa parte. Entonces les daré, digamos, algunos ejemplos más personales. Cuando yo conocí la industria del network, yo me emocioné con lo que escuchaba, con las historias, con lo que yo había aprendido, con lo que empecé a visualizar, con el futuro que iba a crear, con la visión que tenía de la industria, con lo que podía ayudar a la gente, etcétera, etcétera. Y eso me emocionó impresionante. Como eso me emocionó impresionante, ahora yo tenía una idea dramatizada. Entonces noten que es auténtico. La vida nuestra es un teatro auténtico todo el tiempo. Estamos haciendo una obra de teatro todo el tiempo. Una conferencia aburrida no pasa la historia, pero una conferencia dramatizada desde nuestro corazón y desde nuestra alma captura la atención de las personas. Cuando yo sentí que la idea era brillante, que me encantaba y el futuro que iba a crear, llamé a un amigo y le dije: marica, quiero hablar contigo, ¿qué necesitas? Quiero hablar contigo, te voy a llegar a tu casa a las 7 de la noche hoy. ¿Pero qué necesitas? No necesito nada. Solamente quiero hablar contigo. Te voy a contar algo increíble. Y me dijo: te espero a las 7. ¿Por qué él me dice te espero a las 7? Porque estaba enfrente de una idea dramatizada. Y a las 7 fui. Pero yo llamo y le digo: ve, Mauricio, ¿será que podemos hablar a las 7 esta noche? Adivine que él me dice: que no. Porque allí no hay dramatismo. O sea que dramatizar las ideas es la puerta del éxito.
Yo me siento con Mauricio y le cuento la idea dramatizada, desde el corazón. Le digo, mira esto, me dice, hágale, me gusta. ¿Por qué me dice me gusta? Porque yo estoy emocionado, porque yo comprendo lo que estoy haciendo, porque yo estoy fascinado. Me dijo, hágale, me gusta. O sea, qué drama. Entonces así arranqué. Y no todo el mundo me dijo, me gusta la película, pero la gran mayoría sí. Yo construí una actividad increíble, yo construí algo espectacular, yo construí algo soñado, que todavía yo mismo me sorprendo, porque fui capaz de dramatizar la idea. Ahora les voy a contar otra anécdota espectacular. Lo que nosotros hacemos, la actividad que nosotros hacemos, hace que las personas consuman, que tengan clientes, que cuiden el medio ambiente, que tienen unos valores increíbles y además una calidad altísima. Pero las personas eso no lo sabían. Y cuando yo aprendí de qué se trataba eso, yo consumía, aprendí a consumir, y un día yo ya tenía 100 socios de mi proyecto. Y yo los reuní, me subí a una tarima y me subí con los productos. ¿Y saben qué hice? Les expresé de qué se trataban esos productos, pero de una manera dramatizada. Y saqué un tarro de esos y los mostré y les conté qué hacían. Y les hice unas demostraciones con una cámara proyectada en una pantalla. ¿Y saben qué hacía la gente cuando me veían hacer eso? Yo recuerdo que yo revolvía agua, les hacía la demostración que yo había encontrado y les decía, y ahora sale una paloma. Y la gente, ¡guau, guau, 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 guau! Ese chiste todavía es vigente en el mundo de lo que yo hago. Y los demás lo repiten. Y cada vez que voy a un país me dicen, yo vi ese video. Pero ¿saben qué hacen eso? También lo hacen. Una vez encontré un directivo de Mercedes-Benz que yo le había contado la idea de la manera dramatizada. Y después él me envió un video a mí haciendo eso. Mira, funciona así, vaya, ahora sale una paloma. Y yo, ¡wow! Increíble. Él también había aprendido a hacerlo de manera dramatizada. Y eso sí que funciona. Pues cuando yo lo seguía haciendo así con las personas, llegó un momento, de hecho el primer momento que yo lo hice, vi a todas las personas grabando con sus celulares lo que yo hacía. Y era un producto. ¿Y cuántos productos hay allá afuera? Pero ahora yo lo estaba haciendo de manera dramatizada. ¿Qué tal lo increíble? Y esas 100 personas que estaban ahí salieron a consumir, salieron a comprar. Aparecieron clientes, movimos dinero allí, nos volvimos productivos, porque ahí enfrente había un líder que tenía una idea y que era capaz de expresarla de manera dramatizada. Por eso es que es tan importante contar historias. Aprendan a contar historias. Mucho de mi éxito se basó en que yo aprendí a contar historias. Y cuando contamos una historia, estamos dramatizando la idea. Y tú también lo puedes hacer. Aprende a dramatizar las ideas porque siempre, todo lo que haces, siempre que te levantas, así sea arreglar un carro, así sea trapear un piso, tú tienes una idea. Siempre los seres humanos tenemos una idea. ¿Saben por qué? Porque tenemos un cerebro que no lo tiene nadie, solo lo tenemos los seres humanos. Y ese cerebro es brillante. Lo único que tenemos que aprender, es a expresar nuestras ideas de manera dramatizada, a comunicar efectivamente lo que hacemos y habremos abierto la puerta a lograr lo que queremos.